Hay algo que nadie te dice cuando te casas. Nadie te dice que el día más feliz de tu vida puede volverse el punto de partida de algo que no tiene nombre. Nadie te dice que la persona que prometiste amar para siempre puede empezar a convertirse, muy despacio, muy sutilmente, en alguien que no reconoces. Y lo más perturbador no es el cambio en sí mismo. Lo más perturbador es que cuando te das cuenta, ya llevas meses mirándolo sin verlo. Yo soy un hombre ordinario. Lo digo porque necesito que me crean. Y sé que la gente le cree más a los ordinarios que a los extraordinarios. Tengo 52 años. Trabajé durante 28 en la misma empresa de transportes, subiendo y bajando cajas hasta que la espalda me dijo: basta. Crié a 2 hijos con el sudor de mis manos y con la ayuda de mi esposa, Consuelo, lo que era la persona más real que he conocido en mi vida. Real en el sentido de que no tenía falsedades, no tenía dobleces, no actuaba. Lo que veías era lo que era. Una mujer de campo que se había venido a la ciudad de joven, que había aprendido a vivir entre el concreto sin perder algo que la gente de ciudad pierde muy fácil: el instinto. Llevábamos 23 años casados cuando empezó a cambiar. Ahora tengo que ser preciso, porque si no lo soy, no van a entender nada de lo que les voy a contar. No cambió de golpe. No un día se levantó diferente. Fue gradual. Tan gradual que yo mismo dudé durante meses si estaba viendo algo real o si me lo estaba inventando. Hay una diferencia enorme entre una persona que cambia y una persona que está siendo cambiada. Tardé demasiado en entender esa diferencia, y ese tiempo que tardé casi nos cuesta todo. Les voy a contar desde el principio. Era un martes de noviembre, cuando llegamos por primera vez a la casa nueva. Llevábamos años ahorrando para salir del departamento, de la colonia donde vivíamos. Uno de esos lugares donde las paredes son tan delgadas que uno conoce la vida completa de los vecinos sin querer. La casa nueva era en las afueras, en una de esas urbanizaciones que construyeron rápido y barato hace 15 años, donde todas las casas son iguales salvo por el color de la puerta. La nuestra tenía la puerta verde. Consuelo la eligió ella misma, porque dijo que el verde le daba buena espina, que el verde es el color de las cosas vivas. Era una casa normal. 2 plantas, 3 recámaras, un patio pequeño en la parte de atrás donde Consuelo quería poner macetas. El vecindario era tranquilo. 2 familias, gente de trabajo, niños en las banquetas los fines de semana. Nada que pusiera a nadie en guardia. Nada que hiciera pensar que en ese lugar podía pasar algo que no tuviera explicación ordinaria. Los primeros días fueron lo que son los primeros días en una casa nueva. Cajas por todos lados, muebles en el lugar equivocado, el olor a pintura fresca que se mezcla con el olor a cartón y a esfuerzo. Consuelo estaba feliz. Era una felicidad tranquila, de las que no necesitan gritos ni celebraciones, sino que se manifiestan en cosas pequeñas. La manera en que acomodaba cada cosa en su lugar, con una calma casi ceremonial. La manera en que se paraba en la ventana de la cocina y miraba el patio con una sonrisa que no iba dirigida a nadie. Eso era Consuelo, en su mejor versión. Una mujer que encontraba satisfacción en las cosas concretas. El orden de un cajón bien acomodado, el olor del arroz cuando empieza a dorarse, la sombra de la tarde entrando por la ventana correcta. No era de las que necesitaban grandes gestos ni grandes palabras. 23 años a su lado me habían enseñado que si Consuelo estaba de pie en la cocina a las 7 de la mañana, con la radio en voz baja y una taza de café en la mano, todo estaba bien. Ese era el termómetro de nuestra casa. Siempre lo había sido. Por eso cuando empezó a cambiar, tardé en verlo.
porque uno no busca señales en los lugares donde siempre ha estado cómodo. La primera noche dormimos bien, los dos, sin sueños, sin interrupciones. Eso me parece importante ahora, porque fue la última noche durante mucho tiempo en que dormimos realmente bien. El primer evento extraño fue tan pequeño que ni siquiera lo consideré un evento. Fue una semana después de mudarnos. Me levanté como a las 3 de la mañana porque tenía sed. Y mientras cruzaba el pasillo hacia la cocina, noté que la puerta del cuarto de en medio estaba abierta. Era el cuarto que usábamos como bodega mientras esperábamos a que los hijos vinieran a visitar. La puerta siempre la manteníamos cerrada, no por ninguna razón particular, sino porque así habíamos quedado, para no llenar el cuarto de polvo. La abrí, miré adentro. Cajas apiladas, la bicicleta de mi hijo mayor que nunca usaba, una lámpara sin base, todo en su lugar. Cerré la puerta y seguí a la cocina. No le dije nada a Consuelo. ¿Para qué? Las puertas se abren solas, las corrientes de aire, los marcos que se asientan, las casas nuevas que crujen y se acomodan. Hay 1000 razones ordinarias para una puerta abierta a las 3 de la mañana. Lo que no tiene razón ordinaria es lo que encontré la semana siguiente. Consuelo había estado acomodando algunas cosas en ese cuarto del fondo, organizando las cajas. Fui a ayudarla un sábado por la mañana y cuando entré al cuarto sentí algo. No un escalofrío exactamente, sino más bien lo contrario. Una falta de temperatura. Un punto en el centro del cuarto donde el aire era 3 o 4 grados más frío que el resto. No junto a la ventana, que además estaba cerrada, sino en el centro, en el aire, sin explicación. Me paré en ese punto y esperé. Pensé que tal vez era una corriente de la estructura, algún problema de ventilación en las paredes nuevas, algo que tenía explicación de albañilería. Moví los brazos en el espacio. El frío se quedaba en ese punto preciso y no se extendía al lado ni al otro. Era como si algo invisible ocupara ese espacio y el aire a su alrededor fuera más frío por el solo hecho de estar en contacto con lo que fuera que estaba ahí. Me salí del cuarto sin decir nada. Esa misma semana noté otra cosa que tampoco le dije a Consuelo. El espejo del pasillo, uno de esos espejos largos que ella había comprado en el mercado de segunda mano porque le gustaba la moldura de madera oscura. Estaba siempre ligeramente empañado en la esquina inferior derecha, no en toda la superficie, solo en esa esquina. Lo limpié 3 veces con el trapo y el líquido para vidrios, y al día siguiente el empañado había vuelto. No como si alguien lo hubiera tocado con los dedos, sino como si el vidrio mismo estuviera respirando en ese punto. Lo tapé con una planta. Le dije a Consuelo que la planta quedaba bien ahí. Ella estuvo de acuerdo. Consuelo no lo sintió. O si lo sintió, no dijo nada. Y yo, como hacen los hombres que no quieren preocupar a sus mujeres o admitir que algo los inquieta, tampoco dije nada. El error más grande que cometí en toda esta historia fue ese: callarme. Las primeras semanas Consuelo dormía normal. Se acostaba, se dormía rápido, como siempre había hecho, y yo la escuchaba respirar a mi lado con ese ritmo pausado que me había resultado tranquilizador durante 23 años. Pero a partir de más o menos el mes de estar en la casa nueva, empecé a notar que a veces se despertaba, no de manera dramática, no con sobresalto ni grito. Se despertaba en silencio y se quedaba acostada mirando al techo. Si yo le preguntaba, yo decía que era el calor o que había soñado algo y ya no se acordaba. Yo le creía porque eran respuestas normales y yo quería respuestas normales. También noté que dejó de cantar. Menciono esto porque puede parecer pequeño y no lo es.
Consuelo siempre había cantado mientras cocinaba. No canciones completas, sino fragmentos, pedazos de cosas que había escuchado en la radio o que había aprendido de su mamá. Rancheras viejas, alguna cosa de los años 80 que le había gustado de joven. Lo hacía sin darse cuenta, como silba la gente que está cómoda en su propio espacio. En el departamento lo hacía todos los días. En la casa nueva lo hizo las primeras 2 semanas y luego dejó de hacerlo. No un día decidió dejar de cantar. Simplemente fue dejando de hacerlo. Tan poco a poco que yo no supe decir exactamente cuándo fue la última vez que la escuché. Un día me di cuenta de que llevaba semanas sin escucharla, y eso me dio una inquietud que no supe nombrar en ese momento. Fue en el segundo mes cuando vi la primera señal real, y tampoco la reconocí como lo que era. Habíamos invitado a cenar a mis cuñados, la hermana de Consuelo con su marido. Una cena normal un sábado en la noche. Consuelo hizo arroz rojo, frijoles, pollo guisado, todo lo que siempre hacía cuando venía la familia. Mientras comíamos, mi cuñado Ramiro hizo un comentario sobre la casa, algo genérico, que si les había gustado el barrio. Consuelo respondió con normalidad, pero luego hubo un momento, solo un momento, en que la conversación hizo una pausa y Consuelo se quedó mirando el centro de la mesa con una expresión que no le había visto antes. No era ausencia, no era que estuviera distraída, era algo más específico. Era la expresión de alguien que está escuchando algo que los demás no escuchan. Duró 2 o 3 segundos. Luego volvió a la conversación como si nada. Mi cuñada Sara me miró desde el otro lado de la mesa con una ceja ligeramente levantada. Yo le respondí con una pequeña sacudida de cabeza que significaba: después te cuento. Pero luego no le conté, porque para cuando nos despedimos ya me había convencido de que no había sido nada. Los hombres somos muy buenos convenciéndonos de que no hay nada. Pasó otro mes y las cosas siguieron acumulándose. No como una tormenta se acumula, con nubarrones visibles y viento que avisa. O se acumularon como el polvo, que nadie lo ve llegar, y de pronto un día posas la mano en una superficie y te la levantas gris. Consuelo empezó a salir al patio de noche. La primera vez que me di cuenta fue porque me desperté y no estaba en la cama. Fui a buscarla pensando que había ido al baño y la encontré parada en el patio, descalza sobre el cemento, mirando hacia la barda del fondo. Era enero y hacía frío. No mucho, pero suficiente para que estar descalza en el patio a las 2 de la mañana fuera raro. Consuelo, le dije, ¿qué haces aquí? Me miró. Eso es importante. Me miró. Sus ojos estaban abiertos. Estaba despierta. Sonrió un poco, con algo de vergüenza. No podía dormir, dijo. El aire aquí se siente bien. La tomé del brazo y la metí a la casa. Sus pies estaban helados. No, se los calenté con mis manos en la cama hasta que dejaron de estar fríos y ella se quedó dormida sin decir más. Yo me quedé despierto. Empecé a atar cabos que no quería atar. Los despertares en silencio, las miradas perdidas, las salidas nocturnas, la puerta que se abría sola, el frío en el cuarto del fondo. Tomados por separado eran nadas. Juntos empezaban a formar algo que me daba miedo nombrar. La segunda vez que la encontré en el patio fue 3 noches después. La tercera vez fue 5 noches después. Y en esa tercera vez, cuando fui al patio a buscarla, noté algo que me detuvo en la puerta de la cocina y me dejó sin habla por un momento. Consuelo estaba parada en el mismo lugar de siempre, junto a la barda del fondo, pero esta vez tenía los brazos ligeramente extendidos a los lados, con las palmas hacia arriba, como quien recibe algo en las manos, y sus labios se movían. No hablaba en voz alta, solo se movían los labios en silencio
con un ritmo regular que no era el del rezo. Yo conozco bien cómo reza Consuelo, porque reza desde que me la presentaron. Su mamá la crió así. El ritmo del rezo es diferente, más pausado, con pausas. Esto era distinto, esto era continuo, como una conversación de un solo lado. Consuelo, dije más fuerte que antes. Se detuvo, bajó los brazos, se volteó hacia mí con una calma que también era nueva, una calma que no venía del sueño, sino de otra parte. «Ya voy», me dijo. Solo estaba tomando el aire. Esa noche no le pregunté más. Pero al día siguiente, de mañana, mientras tomábamos café, le pregunté con cuidado si estaba bien, si había algo que le preocupara, si quería hablar con alguien, con un médico, o con el padre Cipriano de la parroquia que ella conocía de toda la vida. «Estoy bien, Ernesto», dijo con una paciencia que casi sonaba a lástima. «Solo estoy adaptándome a la casa nueva. Siempre me cuesta trabajo adaptarme a los lugares nuevos». Y eso era verdad. Siempre le había costado. Cuando nos mudamos al departamento tardó un mes en sentirse cómoda. Le creí, porque quería creerle, porque la alternativa era pensar algo que no quería pensar. Debía haber hablado con alguien en ese momento. Debía haber llamado a su hermana, o al padre Cipriano, o a mi propio hermano Gilberto, que es hombre de fe y que sabe de estas cosas más de lo que uno esperaría de un mecánico automotriz. Pero no lo hice. Me quedé callado y esperé. Y mientras yo esperaba, la cosa que fuera que estaba pasando en esa casa no esperó. Fue mi hijo mayor, Rodrigo, Lot, el que me abrió los ojos. Rodrigo tiene 27 años, trabaja en una empresa de diseño. Es un muchacho moderno, que no cree en nada que no pueda ver y tocar. Vino a visitarnos un fin de semana de febrero, un sábado. Llegó como a mediodía con su novia Daniela, que es igual de escéptica que él. Los dos con esa seguridad de la gente joven, que todavía no ha visto suficiente mundo para dudar. La tarde fue normal. Comimos juntos, platicamos. Consuelo estuvo presente y amable, aunque yo notaba algo distante en ella, como si una parte de su atención estuviera en otra parte. Pero Rodrigo y Daniela no lo notaron, o si lo notaron, no dijeron nada. El problema fue en la noche. Yo me había ido a dormir temprano porque al día siguiente tenía que madrugar. Rodrigo y Daniela se quedaron viendo una película en la sala. Como a la 1 de la mañana me despertaron. No con golpes, sino con voces en el pasillo, hablando rápido y en voz baja, que es el tono que la gente usa cuando algo le preocupa, pero no quiere alarmar. Salí al pasillo y los dos estaban ahí. Rodrigo con cara de no saber qué decir, y Daniela con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos bien abiertos. «Papá», empezó Rodrigo, «no sé cómo decirte esto. Dime». Mi mamá lleva como 20 minutos parada en el patio hablando sola. Intentamos decirle que se metiera y nos miró como si no nos conociera. Bajé las escaleras rápido. La puerta de la cocina estaba abierta. Consuelo estaba en el patio, en el mismo lugar junto a la barda, con los brazos extendidos y los labios moviéndose. Pero esta vez había algo más. Sus ojos estaban abiertos, pero miraban hacia arriba, no hacia un ángulo que no era el del cielo exactamente, sino algo más inclinado. Algo que estaba en el aire a unos metros por encima de ella y ligeramente delante. «Consuelo», dije. No reaccionó. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Cuando lo hice, se detuvo. Bajó los brazos, bajó los ojos. Me miró con una expresión que tardé un momento en reconocer porque nunca se la había visto a ella, sino a personas que están a punto de llorar, pero no saben exactamente por qué. «Vámonos a dormir», le dije en voz baja. Me siguió adentro sin decir nada. Al día siguiente Rodrigo me habló en privado mientras Consuelo estaba arriba. «Papá»,
Algo no está bien con mi mamá. Sé que no me vas a creer si te digo lo que vi en sus ojos cuando le puse la mano en el hombro. Dime. Rodrigo tardó un momento. No era mi mamá, me dijo. Quiero decir, no era ella físicamente, pero la mirada no era la suya. Era como si alguien más hubiera estado en ese lugar, y cuando la tocaste, se fue de golpe y regresó ella. Sé que suena loco. No me sonaba loco. Eso era lo peor. Y Rodrigo no es un hombre que diga cosas locas. Es un muchacho de ciudad, escéptico, que cuando le cuento cosas de fe o de tradición, normalmente me escucha con esa paciencia educada de los jóvenes que no quieren contradecir a sus padres, pero que tampoco creen en nada de lo que les están diciendo. Que Rodrigo me dijera eso con la cara que tenía esa mañana, con los ojos directos y la voz seria, fue para mí más contundente que cualquier otra cosa que hubiera visto con mis propios ojos. Rodrigo se fue ese domingo con la cara de quien se lleva un problema que no sabe cómo cargar. No, Daniela no dijo nada al despedirse, pero me apretó el brazo un momento. Ese gesto que tiene la gente cuando no sabe qué decir, pero quiere decir algo. Me quedé solo con Consuelo en esa casa y ya no pude seguir ignorando lo que estaba viendo. Esa tarde, mientras Consuelo dormía la siesta, llamé a mi hermano Gilberto. Le conté todo desde el principio, sin quitarle ni ponerle, con la misma precisión con que le cuento a ustedes ahora. Gilberto me escuchó sin interrumpir, que ya es mucho decir de un hombre que habla demasiado. Cuando terminé hubo un silencio del otro lado del teléfono. ¿Dónde vives exactamente?, me preguntó. Le di la dirección. Otro silencio. Ernesto, ¿sabes qué había en ese terreno antes de que construyeran esas casas? No lo sabía. Nunca lo había preguntado. Averígualo, me dijo. Y no dejes a Consuelo sola esta noche. Voy para allá mañana temprano. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala con todas las luces de la planta baja encendidas, escuchando la casa. Consuelo durmió sin levantarse, lo que debería haberme dado alivio, pero no me lo dio, porque a esas alturas ya había aprendido que el silencio en esa casa no siempre significaba calma. Estuve pensando en la pregunta de Gilberto. ¿Qué había antes en ese terreno? La urbanización era nueva, pero la ciudad no lo era. Había barrios en esa ciudad que tenían 100 años de historia apilados en el mismo suelo, una cosa encima de otra. Las nuevas construcciones sobre las ruinas de las viejas, y debajo de las ruinas de las viejas, quién sabe qué más. Nunca había pensado en eso cuando compramos la casa. Uno no piensa en eso. Uno piensa en los metros cuadrados y en la hipoteca y en si el vecindario tiene buenas escuelas. A la mañana siguiente llamé al ayuntamiento para preguntar sobre el historial del terreno. Me pasaron de ventanilla en ventanilla durante 1 hora hasta que encontré a un señor de archivo que sabía lo que había estado antes de la urbanización. Me lo dijo con la calma de quien da información que para él es completamente ordinaria. Antes de las casas había un panteón, me dijo. Un panteón municipal que estuvo en uso hasta los años 70. Lo cerraron cuando abrieron el nuevo camposanto en las afueras. Los restos los reubicaron a lo largo de varios años. Cuando digo a lo largo de varios años, quiero decir que el proceso fue lento, complicado, y según los registros no completamente terminado antes de que vendieran el terreno para construir. Me quedé con el teléfono en la mano procesando eso. No completamente terminado. Luego pensé en el frío del cuarto del fondo, en el empañado del espejo que volvía siempre en la misma esquina, en la puerta que se abría sola de noche, en los brazos extendidos de Consuelo en el patio y sus labios moviéndose. Y sentí que todas esas cosas que yo había estado almacenando por separado
convenciéndome de que no tenían relación. De repente, tenían una relación muy clara. Había algo en esa casa, algo que no se había ido cuando vaciaron el panteón, algo que había estado esperando, con la paciencia que tienen los muertos, a que llegara alguien que pudiera escucharlos. Y Consuelo, con su dolor y con su hueco, había llegado. Gilberto llegó a las 10 de la mañana. Gilberto tiene 55 años. Es más grande que yo. Tiene manos de trabajar metal y una calma que me ha parecido exasperante toda mi vida y que ese día agradecí como nunca. Llegó con una bolsa de plástico. No me dijo qué traía adentro. Consuelo lo saludó con normalidad, con el mismo afecto de siempre. Le preparó café. Se sentaron a platicar un rato. Yo observaba a Consuelo buscando la diferencia que Rodrigo me había descrito. Esa presencia dentro de la presencia. Ese alguien distinto mirando desde los ojos de mi esposa. No la vi en ese momento. Consuelo parecía ella misma completamente. Cuando Consuelo subió a tender las camas, Gilberto me habló en voz baja. Te voy a decir lo que creo, Ernesto, y no me interrumpas hasta que termine. Lo que describes tiene un patrón que no es de enfermedad. No es que Consuelo esté loca, ni que esté soñando cosas. Lo que describes es un contacto, y algo que encontró la manera de acercarse a ella. Probablemente porque la casa está construida sobre un terreno que tiene historia. Y esa historia no se fue solo porque se construyeron paredes encima. Lo que Consuelo hace de noche, los brazos extendidos, los labios moviéndose, la mirada hacia arriba, eso no es sonambulismo, eso es comunicación. Algo le está hablando y ella está respondiendo sin darse cuenta completamente de lo que está haciendo. ¿Qué hago?, le pregunté. Gilberto abrió la bolsa. Adentro había un rosario, un frasco de agua que me dijo que era bendita, un manojo de ramas secas que reconocí como romero aunque olía diferente, más fuerte, como si hubiera sido preparado de alguna manera especial, y una hoja de papel escrita a mano con letra pequeña y apretada. Hay una señora, me dijo, que vive en el pueblo donde nació mamá. Se llama Doña Hermenegilda. Es vieja, tiene más de 80 años, pero tiene la cabeza completamente clara y sabe de estas cosas como nadie que yo haya conocido. Hablé con ella esta mañana antes de venir para acá. Me dijo que lo que tienes que hacer primero es esto. Me explicó. El romero preparado había que quemarlo en los 4 rincones de la casa, empezando por el cuarto donde Consuelo dormía y terminando en el cuarto del fondo, el que tenía el frío en el centro. El agua bendita había que rociarla en los marcos de todas las puertas y ventanas, sin saltarse ninguna. El rosario había que ponérselo a Consuelo sin explicarle demasiado, de ser posible mientras dormía o cuando estuviera distraída, para que no lo rechazara conscientemente. ¿Por qué lo rechazaría?, pregunté. Gilberto me miró. Porque lo que sea que está en contacto con ella no quiere que se rompa ese contacto. Y si Consuelo lleva suficiente tiempo en esa comunicación, puede que una parte de ella, sin saberlo, tampoco quiera que se rompa. No porque ella quiera hacerse daño, sino porque estas cosas trabajan así. Se meten en los lugares donde uno tiene vacíos, donde uno tiene soledad, o miedo, o necesidades que no sabe cómo nombrar, y se hacen sentir como si llenaran algo. Eso me pegó fuerte, porque Consuelo sí tenía un vacío que yo sabía. El año anterior habíamos perdido a nuestra hija menor, Marisol, que había nacido con una malformación cardíaca y que vivió solo 4 días. Consuelo nunca lo había superado completamente. Nadie supera completamente eso. Pero en ella había dejado algo que yo veía a veces en sus ojos, una ausencia pequeña, un hueco que ni el tiempo ni el amor habían podido llenar del todo. ¿Está aprovechándose de eso?
Le pregunté a Gilberto. Él no me dijo sí ni no. Solo me dijo que empezáramos por lo primero. Ese día hicimos lo que Gilberto había indicado. El romero lo quemé en los rincones de todos los cuartos mientras Consuelo estaba en la cocina haciendo la comida. El olor era fuerte y Consuelo preguntó desde abajo qué era ese olor. Le dije que había encontrado unas ramas secas en el patio y las había quemado para deshacerme de ellas. Me creyó o fingió creerme, que en ese momento ya no estaba seguro de cuál de las dos cosas era. El agua bendita en los marcos la rocié de noche, cuando Consuelo ya dormía. El rosario fue lo más difícil. No quería ponérselo mientras dormía porque me pareció demasiado, como una violación a algo que debía ser de ella. Así que esperé a la mañana siguiente y se lo puse en la mesa del desayuno junto a su taza de café, como si lo hubiera sacado de entre las cosas para acomodar. Cuando lo vio, lo tomó, lo miró un momento y me miró a mí. ¿De dónde salió esto? Era de tu abuela, le dije, que era verdad. Gilberto me lo había dicho. Lo encontré entre las cosas cuando estábamos acomodando. Pensé que querrías tenerlo. Consuelo lo sostuvo un momento más. Luego se lo colgó al cuello sin decir nada más y siguió con su café. Esa noche no se levantó, ni la siguiente, ni la que le siguió. Yo empecé a respirar. Pensé que había funcionado, que lo que Gilberto había indicado había sido suficiente, que podíamos volver a lo normal. Era el alivio del que quiere creer que lo peor ya pasó. Pero doña Hermenegilda, la señora que le había dicho a Gilberto lo que había que hacer, le había dicho también algo que Gilberto me había omitido esa primera mañana. Me lo contó cuando le llamé para decirle que Consuelo había dormido 3 noches seguidas sin levantarse. Gilberto, estamos bien, le dije. Funcionó. Él tardó un momento en responder. Ernesto, doña Hermenegilda me dijo algo que no te conté porque no quería asustarte antes de tiempo. Dime, me dijo que lo que hiciste protege la casa, pero no a Consuelo. La protección es para el espacio, no para la persona. Y si la persona ya tuvo suficiente contacto con lo que sea que estaba buscando acercarse, la protección del espacio solo lo aleja de la casa, no de ella. No entendí de inmediato. Luego lo entendí y se me fue el alivio de golpe. ¿Estás diciendo que aunque ya no entre a la casa, yo puede seguir teniendo acceso a ella? Eso es lo que me dijo doña Hermenegilda. Dijo que si el contacto ya fue suficientemente profundo, lo que sea que estaba acercándose, puede seguir hablándole a través de los sueños, no en el espacio físico, sino en el espacio de adentro. ¿Y cómo se sabe si el contacto fue suficientemente profundo? Gilberto tardó en responder. Se sabe, me dijo, cuando la persona empieza a reconocer a lo que la está buscando, no como algo ajeno, sino como algo conocido. Cuando el miedo se convierte en familiaridad. Me senté en lo que estaba parado porque de repente las piernas no me funcionaron bien. 2 semanas después de las 3 noches tranquilas, Consuelo tuvo un sueño. Me lo contó de mañana, tomando café, con una voz tranquila y plana, que fue lo más aterrador de todo. Soñé con Marisol, me dijo. Era grande, tenía como 10 años, y estaba en un lugar que yo no reconocía, pero que se sentía familiar. Me dijo que estaba bien, que no me preocupara, que ella iba a estar siempre cerca. Me quedé mirando mi taza de café. Consuelo tenía los ojos brillantes, pero no estaba llorando. Tenía esa expresión de paz que tienen las personas que acaban de recibir algo que llevaban mucho tiempo esperando. Fue un sueño hermoso, me dijo. Yo asentí porque no supe qué más hacer. Por dentro sentía algo que no era exactamente miedo, sino algo más preciso. La certeza de que lo que había estado buscando acercarse a mi esposa había encontrado exactamente la puerta correcta.
No había entrado por el espacio, por la casa, por los rincones oscuros. Había entrado por el dolor más íntimo que Consuelo tenía, por Marisol, y ya ahora tenía forma de niña de 10 años en los sueños de mi esposa. Llamé a Gilberto ese mismo día. Él llamó a doña Hermenegilda. Doña Hermenegilda tardó 2 días en responder, que fueron los 2 días más largos que recuerdo, porque durante esos 2 días, Consuelo tuvo 2 sueños más con la niña, y cada mañana me los contaba con esa paz creciente que a mí se me estaba convirtiendo en horror. Cuando doña Hermenegilda respondió, Gilberto vino a la casa. Esta vez trajo a la señora con él. Doña Hermenegilda tenía 83 años, aunque yo hubiera dicho más. Era una mujer pequeña, casi encorvada, con el pelo blanco trenzado y unos ojos oscuros que miraban con una precisión que desmentía la edad del resto del cuerpo. Llegó sin aspavientos, sin dramatismo. Saludó a Consuelo con normalidad, como si fuera una visita ordinaria, y se sentó con ella a tomar café. Platicaron del tiempo y del precio del gas. Consuelo no sabía por qué estaba ahí. Yo observaba desde el umbral de la cocina. Después de un rato, doña Hermenegilda le dijo a Consuelo, con una naturalidad que me dejó sin palabras: «Cuénteme de su niña». Consuelo la miró, luego a mí, luego volvió a la señora. «¿Sabe usted de Marisol?» Doña Hermenegilda le sostuvo la mirada. «Sé lo que necesito saber. Cuénteme de los sueños». Consuelo le contó los 3 sueños, la niña grande, el lugar desconocido pero familiar, las palabras. Doña Hermenegilda escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre la mesa, asintiendo de vez en cuando. Cuando Consuelo terminó, la señora guardó silencio un momento. Luego habló con una voz directa que no tenía crueldad, pero tampoco tenía suavidad innecesaria. Y lo que le habló en esos sueños no era su niña. Consuelo se quedó quieta. «Lo que usted perdió está en paz», continuó doña Hermenegilda. «Los inocentes siempre lo están. Lo que tomó su forma y entró por sus sueños es otra cosa. Conoce su dolor porque estuvo suficiente tiempo cerca de usted para aprender su historia, y usó lo que aprendió para encontrar la puerta que usted tiene más abierta». Consuelo tardó un momento en hablar. Cuando lo hizo, su voz era diferente a la que le había escuchado en los últimos meses. Era la voz de antes, la voz de la mujer real que yo conocía, que tenía miedo, pero que enfrentaba el miedo con los pies en el suelo. «¿Qué es lo que quiere de mí?» «Lo mismo que siempre quieren estas cosas», dijo doña Hermenegilda. «Entrada, un lugar donde quedarse, una persona a través de quien operar en el mundo de los vivos. No son inteligentes de una manera que nosotros reconocemos, pero sí son pacientes y saben buscar los puntos débiles. ¿Cómo lo saco?» Doña Hermenegilda la miró un momento más, como evaluando algo. Luego asintió, muy levemente, como si Consuelo hubiera pasado alguna prueba por el solo hecho de hacer esa pregunta en ese tono. El proceso que doña Hermenegilda explicó esa tarde no era sencillo, pero tampoco era imposible. Requería 3 cosas: que Consuelo lo reconociera conscientemente como lo que era, y no como lo que se había hecho pasar; que rompiera el contacto de manera deliberada y explícita, y que lo hiciera en el lugar donde el primer contacto había sido más profundo, que era el cuarto del fondo, el que tenía el frío en el centro. Había que hacerlo de noche, después de la medianoche, y cuando ese tipo de presencias están más activas y más susceptibles a ser confrontadas directamente. Consuelo tenía que hablarle, en voz alta, sin miedo, o con miedo, pero sin dejar que el miedo le cerrara la boca. Tenía que decirle que sabía lo que era, que sabía que no era Marisol, que le cerraba la puerta,
que revocaba cualquier acceso que hubiera conseguido y que lo que sea que quedara de vínculo entre ellos, ella lo cortaba en ese momento. Y tenía que hacerlo con el rosario en la mano y con una oración específica que doña Hermenegilda le enseñó esa tarde. Una oración que no era ninguna de las que yo conocía, pero que en su estructura decía algo simple, que lo que estaba muerto pertenecía al lugar de los muertos, que lo que estaba vivo pertenecía al lugar de los vivos, y que entre esos dos lugares hay una frontera que nadie, con ninguna presencia de ningún tipo, tiene derecho a cruzar sin el consentimiento de los que están a ambos lados. Doña Hermenegilda le explicó también que podía intentar engañarla, que en el momento del enfrentamiento podía usar la forma de la niña o cualquier otra forma que supiera que Consuelo tenía debilidad de bajar la guardia. Que si eso pasaba, Consuelo tenía que seguir, que tenía que reconocerlo sin importar la forma que tomara. ¿Cómo sé que soy yo la que tiene que hacerlo?, preguntó Consuelo. ¿Por qué no puede hacerlo Ernesto? Doña Hermenegilda me miró a mí un momento. Luego volvió a Consuelo. Porque el vínculo es con usted. Ernesto puede estar en la puerta del cuarto. Puede rezar afuera. Puede ser el ancla. Pero el enfrentamiento tiene que ser de usted, porque es suyo, el espacio que se invadió. Solo usted puede revocarlo. Consuelo asintió. Era el mismo asentimiento de siempre, el de la mujer que cuando decide algo no da marcha atrás. Esa noche esperamos. Yo, Gilberto, Consuelo y doña Hermenegilda, todos en la sala con el volumen bajo de la vida, esperando las 12. Consuelo repasó la oración varias veces hasta que la supo de memoria. No habló mucho. Estaba concentrada hacia adentro de una manera que yo reconocía de cuando éramos novios, y ella se preparaba para algo difícil. A las 12:15, doña Hermenegilda dijo: «Es hora». Subimos al segundo piso. La puerta del cuarto del fondo estaba cerrada. El pasillo estaba oscuro. Consuelo llevaba el rosario en la mano derecha. Yo llevaba una vela. Gilberto llevaba el frasco de agua bendita. Doña Hermenegilda no llevaba nada visible, pero caminaba con una seguridad que yo encontré más reconfortante que cualquier objeto. Consuelo abrió la puerta del cuarto. El frío estaba peor que antes. No era el frío del invierno ni el de un cuarto sin calefacción. Era un frío con presencia, con peso, con dirección. Venía del centro del cuarto y se extendía hacia nosotros como si estuviera evaluando quién había llegado. Consuelo entró. Yo me quedé en el umbral, como me había indicado doña Hermenegilda. Gilberto a mi lado. Doña Hermenegilda detrás de nosotros. El cuarto estaba oscuro, pero no completamente, porque la vela que yo sostenía en el umbral alcanzaba a iluminar el interior con una luz que se movía con el frío, temblando. Consuelo se paró en el centro del cuarto, exactamente en el punto del frío más intenso. «Sé lo que eres», dijo. Su voz era firme, no perfectamente firme, tenía un temblor pequeño por debajo, pero firme. Nada respondió que yo pudiera escuchar. «Sé que no eres mi hija. Sé que mi hija está en paz y que tú no tienes nada que ver con ella. Tomaste su forma para hacerte pasar. Pero yo sé la diferencia». El frío se intensificó. Lo sentí desde el umbral. La vela parpadeó violentamente y por un momento pensé que se iba a apagar. No se apagó, pero la llama se dobló de una manera que el aire en ese pasillo no justificaba, como si algo desde adentro del cuarto estuviera jalando hacia sí mismo. Doña Hermenegilda me puso una mano en la espalda. No dijo nada, solo ese contacto que significaba: «Quédate donde estás». Consuelo tenía la espalda hacia mí y yo no podía verle la cara, pero podía ver que respiraba profundo,
pausado, preparándose. Y entonces pasó lo que doña Hermenegilda había advertido. Del centro del cuarto, del punto exacto donde Consuelo estaba parada, surgió un sonido, una voz de niña que dijo: «Mamá». Consuelo se detuvo. Su espalda, que yo podía ver desde el umbral, se tensó completamente. Los hombros se le subieron. Apreté la vela con tanta fuerza que la cera se me metió entre los dedos. Escuché a Gilberto exhalar a mi lado. Ese fue el momento más largo que he vivido en mi vida. Más largo que la espera en el hospital cuando Marisol nació. Más largo que las 4 noches que Marisol vivió. Más largo que los meses de duelo que siguieron. La voz volvió. «Mamá», dijo de nuevo. Y esta vez tenía algo más. Una textura que no era exactamente la de una voz de niña. Algo en el fondo que, si uno lo escuchaba con cuidado, era diferente. Vi como cuando se pone un disco de un animal grabado para imitar el llamado de otro, y el animal real lo escucha y sabe que algo no está bien, aunque el sonido sea casi idéntico. Yo lo supe, y supe que Consuelo lo supo también, porque la tensión en su espalda cambió. No desapareció, pero cambió de tipo. Dejó de ser el miedo que paraliza y se convirtió en otra cosa. Consuelo no se movió. Luego, muy despacio, levantó el rosario y empezó a rezar. La oración que le había enseñado doña Hermenegilda. La oración sobre la frontera entre los vivos y los muertos. Sobre el derecho de los vivos a cerrar las puertas que pertenecen a los vivos. Sobre la paz de los inocentes que no necesita ser perturbada por nada que venga del lado equivocado. La voz de niña volvió a decir «mamá», esta vez más alto, con más urgencia. Vio con esa insistencia que tienen los niños cuando quieren algo y no entienden por qué se lo niegan. Pero yo sabía que no era un niño. Era algo que sabía exactamente cómo sonar para que Consuelo bajara la guardia y que estaba usando ese conocimiento sin pudor, sin límite. Consuelo siguió rezando. La voz de niña volvió una tercera vez, y esta vez no sonaba exactamente como una niña. Sonaba como algo que estaba usando la forma de la voz de una niña, pero que por debajo tenía otra cosa, algo más viejo y más feo que intentaba ocultarse y ya no podía completamente, como una máscara que se descose en los bordes. Consuelo siguió rezando. La temperatura en el cuarto bajó todavía más. Yo podía ver mi propio aliento en la oscuridad, nubes pequeñas que salían de mi boca y de la de Gilberto. Doña Hermenegilda no parecía afectada. Se quedó completamente quieta con su mano en mi espalda. Y luego el frío empezó a retroceder. Primero de los bordes del cuarto hacia el centro, como cuando el agua se retira de la orilla de una playa. Luego del centro hacia adentro de sí mismo, concentrándose, haciéndose más pequeño pero más denso, como una cosa que se resiste a irse, pero que sabe que ya no puede quedarse. Consuelo terminó la oración y empezó de nuevo desde el principio. Doña Hermenegilda me había dicho que había que rezarla 3 veces completas sin parar. La segunda vez la voz no volvió. La tercera vez el cuarto estaba en silencio y el frío se había ido. No gradualmente. Se fue de golpe, como cuando apagan un ventilador y el aire vuelve a ser el aire normal. El cuarto se sintió como cualquier cuarto. Las cajas, la bicicleta, la lámpara sin base. No, Consuelo se dio vuelta. Su cara en la luz de la vela tenía los ojos brillantes y las mejillas mojadas. Pero era ella. Era completamente ella. Lo supe en el momento en que me miró. Era la misma mirada de siempre, la de la mujer que había conocido hacía más de 23 años. La mujer que cantaba mientras cocinaba. La mujer que elegía las cosas por el color que le daba buena espina. Salió del cuarto. Cerró la puerta. Doña Hermenegilda la recibió con una mano en el brazo
un gesto breve y directo. Luego miró a Gilberto y le hizo un pequeño movimiento de cabeza que significaba que había terminado. Bajamos a la sala. Nadie habló durante un rato. Doña Hermenegilda se sirvió un vaso de agua con una calma absoluta. Consuelo se sentó junto a mí y apoyó la cabeza en mi hombro con los ojos cerrados. La abracé y sus manos estaban frías todavía, pero no con ese frío ajeno. Con el frío normal de quien acaba de hacer algo que le costó mucho. Doña Hermenegilda se fue con Gilberto como a las 2 de la mañana. Antes de salir me dijo algo que no esperaba que me dijera. La casa sigue teniendo historia, me dijo. Siempre la va a tener. Lo que estaba aquí fue uno, pero hay terrenos que tienen capas, como la tierra misma. Esto no quiere decir que tengan que irse. Quiere decir que tienen que saber dónde viven. ¿Y eso es suficiente?, le pregunté. Es lo que hay, me dijo. Y generalmente es suficiente si uno no baja la guardia. Se fue. Han pasado 4 años desde esa noche. Seguimos en esa casa de Puerta Verde. Consuelo sigue teniendo el rosario que le dio Gilberto. Nunca volvió a levantarse de noche. Nunca volvió a pararse en el patio con los brazos extendidos y los labios moviéndose. Duerme bien, está bien. Volvió a cantar. Eso fue lo primero que noté, como a las 2 semanas de aquella noche. Estaba yo tomando café en la cocina un sábado por la mañana y de arriba bajó su voz. Un fragmento de una canción vieja que su mamá le enseñó. Algo sobre un río y un sauce. Lo escuché y tuve que salir al patio un momento para que ella no me viera con los ojos aguados. No le conté a nadie por qué me había emocionado tanto escucharla cantar. Algunas cosas son demasiado pequeñas para explicarlas y demasiado grandes para no sentirlas. Las macetas que había prometido poner en el patio las puso 2 años después, cuando la casa terminó de sentirse como nuestra de verdad. Hay 5 ahora. Un limonero pequeño que no acaba de crecer, pero que da flores olorosas. 2 helechos y 2 plantas de las que no sé el nombre, pero que Consuelo cuida con una atención que me parece desproporcionada y que al mismo tiempo me parece exactamente correcta. Son suyas. El patio es suyo. La casa es suya. Pero les voy a decir algo que es verdad y que me cuesta decirlo porque sé cómo suena. Consuelo nunca volvió a soñar con Marisol después de esa noche. Ni una vez. Antes de que todo pasara, de vez en cuando soñaba con ella como la había conocido, como la bebé de 4 días que habíamos tenido. Esos sueños siempre la ponían triste cuando despertaba, pero también le daban algo, alguna forma de continuidad. Desde esa noche, nada. No sé qué pensar de eso. No lo sé de verdad. A veces me digo que lo que rompimos esa noche no fue solo el contacto con lo que fuera que había estado en nuestra casa, sino también algo más. Y otras veces me digo que Marisol está en paz de verdad y que la paz verdadera no necesita seguir apareciendo en sueños, que los sueños son para los que todavía estamos aquí con cuentas pendientes. Le pregunté a Consuelo una vez, meses después, si extrañaba los sueños con ella. Consuelo se quedó callada un momento. Luego me dijo algo que me pareció muy suyo, muy de la mujer que es. Extraño lo que pensaba que eran, me dijo. Pero sé que lo que eran de verdad no merecía que los extrañara. No tengo respuesta mejor que esa, y he aprendido a cargar esa falta de respuesta. Lo que sí sé, lo que aprendí en ese año, es esto. Hay cosas que no necesitan que tú creas en ellas para existir. Y hay formas de dolor que, si uno las deja sin atender, sin rodearlas de algo, sin hablar de ellas, sin protegerlas de alguna manera, se convierten en puertas. No porque el dolor sea malo. El dolor es lo más humano que existe, sino porque lo que busca entrar
Sabe leer el dolor mejor de lo que nosotros mismos sabemos leerlo. Mi esposa estuvo a punto de perderse en esa casa. No de una manera que alguien hubiera podido diagnosticar, no con un nombre médico ni con un expediente. De una manera más silenciosa y más profunda. Y yo estuve a punto de perderla, porque decidí callarme demasiadas veces, porque elegí la explicación ordinaria cuando algo en mí sabía que no era ordinario. No les voy a decir que estén asustados. No es de eso se trata. Les voy a decir algo que mi hermano Gilberto me dijo el día que se fue, no mientras yo lo acompañaba al carro. Ernesto, me dijo, la gente cree que protegerse de estas cosas es una cuestión de superstición o de ignorancia, que los que saben del tema son los que no tienen educación, los del campo, los viejos. Pero no es así. La gente más educada que conozco es la más vulnerable, porque a fuerza de explicar todo lo que les pasa con nombres y diagnósticos y estadísticas, ha perdido el instinto. Ha perdido la capacidad de decir esto no está bien, aunque no sepa exactamente por qué no está bien. Tu instinto existe para algo. Esa voz que te dice que algo no cuadra, que algo en la persona que tienes enfrente o en el lugar donde estás no es lo que parece. Esa voz no es miedo irracional, es información. Escúchala. Y si hay alguien en tu vida, alguien que quieres, que está cambiando de una manera que no entiendes, de que se está volviendo alguien que no reconoces, no esperes. No te convenzas de que es el estrés, de que es el sueño, de que es la mudanza. Habla. Busca ayuda. La del tipo que sea, la que te dé tu conciencia y tu historia. Porque el tiempo que perdí callándome casi me cuesta lo más importante que tengo. Consuelo sigue aquí, con su rosario y su café de mañana, y sus macetas en el patio, que al final sí puso, 2 años después de que llegamos. Eso es lo que importa. Si esta historia te llegó, si sentiste algo mientras la escuchabas, no lo dejes pasar. Déjame tu comentario y cuéntame si tú o alguien que conoces ha vivido algo que no supe cómo explicar con palabras ordinarias. Porque estas cosas pasan más seguido de lo que se habla, y entre más personas comparten sus historias, más personas saben que no están solas cuando les toca vivirlas. Mary, suscríbete y activa la campanita, porque tengo más historias que contar. Historias de gente ordinaria que se encontró con cosas extraordinarias y tuvo que aprender, muchas veces demasiado tarde, que lo extraordinario no siempre avisa antes de llegar. Cuídate mucho y abraza a los que tienes cerca.